Estas son las respuestas o sea, las explicaciones de la respuesta de los ejercicios que me enviaron. El ejercicio número 1 dice, ¿cuál será el punto de ebullición de una solución que contiene 4,6 gramos de glucosa en 370 gramos de agua? Siempre le digo a los muchachos, lo primero es escribir datos, ¿no? Los datos. En los datos tenemos, para poder hallar el peso molecular, ¿sí?, de la glucosa, necesitamos descomponer por cada uno de los elementos. Primero, la glucosa tiene carbono, ¿sí?, que su peso atómico es 12 gramos. Tiene hidrógeno, que el peso atómico del hidrógeno es 1 gramo. Y tiene oxígeno, que el peso atómico del oxígeno es 16. Lo que vamos a hacer posteriormente es, vamos a multiplicar, ¿sí?, cada uno de esos pesos atómicos según la cantidad que dice que tenemos de glucosa. O sea, de cada elemento dentro de la glucosa. Hay 6 carbonos, 12 hidrógenos y 6 oxígenos. Entonces multiplicamos 6 carbonos, ¿sí?, lo multiplicamos por el peso atómico del carbono, que es 12. 6 por 12. Multiplicamos 12 hidrógenos por el peso atómico del hidrógeno, que es 1. Y multiplicamos 6 oxígenos por el peso atómico del oxígeno, que es 16. Entonces 6 por 16, 12 por 1 y 6 por 12. Lo que nos dé cada uno, ¿sí?, de esos pesos moleculares, el peso molecular de cada uno de los elementos, los vamos a sumar todos. Y en total eso nos va a dar un peso molecular completo de la glucosa de 180 gramos sobre moles. ¿Okay? Teniendo ese peso molecular, ya estamos calculando un dato importante que nos va a hacer falta. Primeramente, para hallar el punto de ebullición, tenemos que tener clara la fórmula. La fórmula dice, el punto de ebullición de la solución es igual al punto de ebullición del solvente menos la diferencia de temperatura en el punto de ebullición. ¿Okay? Ustedes van a poner, van a escribir esto según como la profesora se los haya puesto. ¿Okay? Yo le puse estas siglas porque son con las que yo me siento cómodo. O sea, puse PE como punto de ebullición, pero ustedes lo van a colocar de acuerdo a las letras que la profesora le haya especificado para esas incógnitas, ¿de acuerdo? Pero lo importante es que ustedes aquí entiendan lo que yo estoy haciendo. Entonces, esta es la fórmula general, pero para hallar esta fórmula, para poder utilizar esta fórmula, necesitamos hallar la diferencia de la temperatura en el punto de ebullición. ¿Okay? Recuerden que cuando tenemos este triangulito, significa diferencia de algo. ¿Okay? O sea, en este caso estamos hablando de temperaturas, entonces la diferencia de la temperatura en el punto de ebullición. ¿De acuerdo? Entonces, ¿qué procedemos a hacer? Pasamos a la fórmula que tenemos aquí arriba, que es la fórmula para hallar la diferencia de la temperatura del punto de ebullición. ¿Sí? Tenemos una constante que es la constante de ebullición, ¿okay?, que nos las dan en el problema, nos las dan aquí arriba. Dice, constante de ebullición, en este caso del agua, es 0,52 grados centígrados sobre mol sobre kilogramos. ¿Ok? Recuerden siempre trabajar con las unidades, porque la profesora Maripili siempre con el tema de las unidades a veces se pone incisiva, y lo importante es más bien ganar puntos y no perder. Empezamos a proceder acá con la fórmula. Tenemos la diferencia del punto de ebullición, la diferencia de la temperatura del punto de ebullición es igual a la constante, colocamos el valor de la constante de ebullición por M. M, ustedes saben que eso es la molalidad. ¿De acuerdo? ¿Qué pasa? Para nosotros hallar M, para nosotros poder sustituir acá, necesitábamos el peso molecular, que ya lo hallamos, y hay una fórmula para M que dice que M es igual a los moles del soluto sobre el kilogramo del solvente. Kilogramos del solvente lo tenemos porque en el enunciado nos dicen que tenemos 370 gramos de agua. Estos gramos los vamos a pasar a kilogramos para poder trabajar en la unidad que estamos hablando. Y lo que hacemos es que para pasar de gramos a kilogramos, dividimos entre ¿cuánto? Entre 1000.
¿Ok? Entonces vamos a correr la coma 3 espacios. 1, 2, 3. Nos queda 0,37. ¿De acuerdo? Entonces, sustituyendo, decimos que los moles del soluto sobre el kilogramos del solvente. No tenemos los moles del soluto, pero tenemos el peso molecular. ¿Ok? Con el peso molecular nosotros nos vamos a ir a lo que es. Acá lo hice directo. En los demás ejercicios aparece explícito con detalles, ¿sí? Pero acá lo hice directo. Igualito en las otras explicaciones lo van a ver. La fórmula de moles nos dice lo siguiente. Se las voy a escribir aquí en una hoja aparte. La fórmula de moles nos dice que moles, en este caso del soluto, ¿sí? Perdón, del solvente, es igual a ¿qué? A los gramos, ¿sí? Perdón, que se va el enfoque. A los gramos del elemento en cuestión, que en este caso es el solvente, sobre el peso molecular. ¿Ok? Eso va a ser igual a que nosotros tenemos los gramos del solvente, ¿sí? Que son, gramos del soluto, gramos del soluto sobre el peso molecular en total de la solución, ¿sí? Aquí si era gramos del soluto, acá en la fórmula que les escribí, gramos del soluto, ¿ok? Soluto. ¿Por qué? Porque según la fórmula de la molalidad necesitamos moles del soluto, ¿ok? Entonces no estamos hallando los moles del solvente, sino los del soluto. Entonces, según esta fórmula, decimos que los moles del soluto es igual a los gramos del soluto sobre el peso molecular, ¿ok? Entonces tenemos, en la fórmula sustituimos de una vez la división. Este es la cantidad en gramos, ¿sí? Del soluto sobre 180, que es el peso molecular. Eso nos va a dar la cantidad en moles. Todo eso dividido entre 0,37 kilogramos, que es la cantidad que teníamos de agua, ¿sí? Que es el solvente, llevado a kilogramos. Nos los habían dado en el enunciado en gramos, lo llevamos a kilogramos. Eso nos va a dar este resultado que está acá, ¿de acuerdo? 0,069 moles sobre kilogramos. ¿Okay? ¿Por qué moles sobre kilogramos? Porque aquí arriba esto nos va a dar moles, se va gramos con gramos, nos queda moles, y por ende nos va a quedar en la siguiente operación moles sobre kilogramos. Teniendo moles sobre kilogramos, ya yo tengo M, ¿ok? La molalidad. Yo sustituyo acá la molalidad en la fórmula de la diferencia de temperatura del punto de ebullición, ¿sí? Tengo la constante y mi molalidad. Es constante por la molalidad. Dice, las unidades de la constante son grados centígrados sobre moles sobre kilogramos. ¿Ok? Y aquí tengo moles sobre kilogramos. Hablando de unidades, se va moles sobre kilogramos con moles sobre kilogramos y nos va a quedar solo grados centígrados. ¿Ok? Entonces, al hacer la multiplicación de 0,52 por 0,069, nos queda 0,035 grados centígrados. Esa es la diferencia de la temperatura en el punto de ebullición. Ahora sí puedo utilizar la fórmula general, ¿ok? La primera. Y digo, el punto de ebullición de la solución va a ser igual al punto de ebullición del solvente menos la diferencia de la temperatura en el punto de ebullición. De repente se preguntan, ¿cuál es el punto de ebullición del solvente? ¿Cuál es el solvente que estamos hablando según el enunciado? Estamos hablando de agua. Aquí arriba lo dice, ¿ok? Agua. Todo el mundo sabe, ¿sí? Eso es de conocimiento general. Importante de repente anotarlo por allí en una ficha, que el punto de ebullición del agua es 100 grados centígrados. ¿De acuerdo? 100 grados centígrados. Entonces eso es un dato que lo tenemos siempre allí a la mano. Cada vez que estemos trabajando con agua va a ser, y punto de ebullición va a ser ¿de acuerdo? Entonces, sustituyendo, ya habíamos calculado la diferencia de la temperatura de punto de ebullición, sustituimos aquí,
y sustituimos los 100 grados centígrados por lo que es el punto de ebullición del solvente. Hacemos la operación y el punto de ebullición de la solución es 99,96 grados centígrados. ¿De acuerdo? Esa es la solución de nuestro problema número 1. La solución del problema número 2 dice: se disuelven 62 gramos de alcohol etílico. Nos vuelven a dar acá las cantidades, o sea, la fórmula atómica, ¿okay?, del alcohol etílico. Dice: se disuelven tantos gramos de alcohol etílico en una se disuelven 62 gramos de alcohol etílico, una sustancia no electrolítica, en 800 gramos de agua. Determinar el punto de ebullición. Nuevamente hacemos lo mismo, ¿sí? ¿Qué es lo que hacemos? Tenemos el carbono, el hidrógeno, el oxígeno, que es lo que tenemos, los elementos químicos que tenemos en esta fórmula, ¿okay?, en esta fórmula atómica. ¿Qué pasa? Para hallar el peso molecular tenemos que saber los pesos atómicos de cada uno de los elementos que reaccionan. Tenemos que el carbono pesa 12, el hidrógeno pesa 1, el oxígeno pesa 16. ¿Cuántos carbonos son? 2. Entonces son 12 por 2, ¿ok? 1 por 3, perdón, por 5. Y 16 por 1, ¿ok? ¿Por qué? Porque solo hay un oxígeno. Perdón, aquí hay 5 hidrógenos, pero hay un hidrógeno más, son 6. Entonces son 1 por 6, ¿ok? En total eso me va a dar 46 gramos sobre mol con respecto a lo que es el peso molecular. ¿Ok? Hay problemas más adelante donde nos dan el peso molecular, pero aquí la profesora no lo dio y tenemos que calcularlo. Importante eso ya es materia vista, eso es del lapso pasado, ya debemos saber cómo se hace. Tenemos que la fórmula para la molalidad es moles del soluto sobre kilogramos del solvente, ya lo habíamos visto. Y la fórmula de moles, aquí ya se las estoy explicando con detalles, es gramos del soluto sobre el peso molecular del soluto. Por eso tenemos que hallar el peso molecular, ¿ok? Entonces, teniendo los moles, según esta fórmula, podemos sustituir aquí en la de M, ¿sí?, para poder sustituir en la de diferencia de temperatura para lo que es punto de ebullición, ¿sí? Y aquí, sustituyendo nuevamente, es exactamente el mismo ejercicio que hicimos anteriormente, ¿de acuerdo? Sustituyendo, vamos a tener los valores aquí dados para lo que es la diferencia de temperatura de punto de ebullición y para lo que es la fórmula general de punto de ebullición de la solución. Sabemos que es agua, de lo que estamos hablando. El punto de ebullición del agua es 100 grados centígrados menos la diferencia de la temperatura de punto de ebullición. Eso nos da la solución, que es 99,13 grados centígrados, ¿de acuerdo? Cualquier duda que tengan con respecto a estos dos problemas, me consultan por WhatsApp en una nota de voz. Les envío este video para luego voltear la página y pasar la explicación de los otros dos.